Santiago Aguirre es abogado y licenciado en Estudios Humanísticos por la Universidad de Monterrey, así como maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Con más de 10 años de experiencia en la promoción y defensa de los derechos humanos, ha desempeñado un papel fundamental en diversas organizaciones de la sociedad civil, destacándose en su trabajo en el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, ubicado en Tlapa de Comonfort, Guerrero, donde contribuyó significativamente a la lucha por la justicia y la equidad, en contextos de grave violencia y desigualdad. Actualmente ejerce como director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, una asociación civil sin fines de lucro, fundada en 1988 por la Compañía de Jesús. Bajo su liderazgo, el centro busca impulsar cambios estructurales que permitan a la sociedad gozar y ejercer de manera equitativa la totalidad de los derechos humanos. Pues aquí estamos con un invitado de lujo este domingo, como siempre, y muchas gracias, Santiago Aguirre. Al contrario, John, muy contento de estar aquí. Como vieron en el perfil que se expuso ahora en la pantalla, Santiago es un gran defensor de los derechos humanos, director ahora del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, uno de los centros de derechos humanos pues, más importantes que tenemos en México. ¿Cuándo se fundó el Pro Juárez? El Centro Pro se fundó en 1988, John. Es un centro fundado por los jesuitas de México, que abren este centro cuando, digamos, empiezan a ver que en muchos de los proyectos sociales que acompañan en territorio empieza a aumentar la represión por las consecuencias del gran ajuste económico neoliberal de esa época. Y eso hace que los jesuitas, atentos a esos signos de la realidad y también muy marcados por el influjo de los jesuitas de Centroamérica, vean que los derechos humanos es un nuevo campo de lucha, que la sociedad civil está madurando en México al punto de poder tener sus propias organizaciones autónomas, y es entonces que abren el Centro Pro. Una institución muy incómoda para el régimen autoritario, neoliberal, priista en su momento. Otras organizaciones también iban surgiendo justo en los 80s, los 90s. Yo recuerdo que Salinas, Zedillo, no los quería ver ni en pintura, ¿no? Sí, el fundador del Centro Pro, que falleció hace unos años, un gran tipo, Jesús Maldonado, contaba cómo en las primeras salidas públicas del Pro recibía inmediatamente los llamados de Fernando Gutiérrez Barrios, de muy negra memoria, como secretario de Gobernación, para un poco llamarlo a cuentas y tratar de controlar la comunicación pública de estos organismos de la sociedad civil que empezaban a nacer en esa época. Y lo que dice es muy importante, John. El Centro Pro es uno de muchos centros que surgen en los 80 y es parte de un movimiento más amplio donde está el Centro Vitoria, fundado por don Miguel Concha, el Fraiba en Chiapas, muy importante, el Centro Tlachinolan en la montaña de Guerrero, los colegas del norte, ¿no? CADAC en Nuevo León, el CEDEM en Chihuahua, el Centro Fray Julián de Larios en Saltillo, en fin, un tejido social que tiene 3 décadas intentando jalar los derechos humanos a las luchas sociales más relevantes de cada coyuntura, ¿no? No sé si sabes, pero yo trabajaba en CEDEPAC, Servicios de Desarrollo y Paz, con Rafael Regadas. Conocíamos mucho ese trabajo directamente, ya muy jovencito, yo estaba en los 90s, pero efectivamente era una vanguardia, y sigue siendo, de lucha por los derechos sociales. ¿Cuándo empezaste tú a involucrarte en este ámbito de los derechos humanos personalmente? Yo en realidad me empiezo a involucrar en los 2000, 2002 más o menos, en una organización de Nuevo León que es CADAC. En ese momento todavía no empezaba la guerra contra el narcotráfico como la conocimos después. Y lo que hacíamos básicamente, liderados por una gran defensora, la hermana Consuelo Morales Elizondo, era brindar servicios legales gratuitos a las personas que estaban en los centros penitenciarios del Estado de Nuevo León, llevar información sobre sus procesos, ir a revisar las causas, etcétera. Y ahora que mencionas a Rafa Reigadas, pues es otro de los grandes referentes, Así ¿verdad? es. Sobreviviente él mismo de tortura, de los fundadores de la sociedad civil en México. Y junto con Consuelo Morales, Rafa Reigadas, los jesuitas del Pro, muy marcados por esa primavera de esperanza que fue la teología de la liberación en América Latina, ¿no?
que sigue vigente hoy en México, en América Latina. ¿Cómo anda la teología de la liberación? Pues mira, yo creo que siguen vigentes las causas que lo originaron. Yo creo que su interpretación de su tradición religiosa no ha perdido vigencia. No tiene el respaldo de la jerarquía eclesial, eso no lo tenía antes, no la tiene ahora. Pero creo que cuando uno empieza a revisar las organizaciones de derechos humanos, los albergues de migrantes, en los dos lados de la frontera, uno se encuentra muchos activistas, muchos religiosos, muchísimas religiosas, y poco se habla de eso, que están inspiradas en esta interpretación de una tradición religiosa que entiende que hay que trabajar por la justicia antes que cualquier otra expresión de templos o de rito, ¿no? Sobre todo se trata de trabajar por la justicia y creo que de eso queda mucho en América Latina, ¿no? Falleció apenas hace unos meses Gustavo Gutiérrez, el dominico peruano, gran referente en el tema, y mucho se discutió este tema, si es una tradición vigente o no, y creo que todo el mundo concluye que mientras subsistan las causas estructurales de exclusión, será una tradición con mucha vigencia en nuestra región, ¿no? Enrique Dussel también falleció muy recientemente. Como otro gran referente del pensamiento de la liberación en América Latina, ¿no? Todo esto viene mucho al caso porque de repente la gente imagina que las ONGs, las organizaciones de la sociedad civil, son una sola cosa, porque ¿no? Ha habido denuncias importantes de ONGs que reciben mucho financiamiento de los Estados Unidos, por ejemplo, o USAID, ¿no? Que Trump ahora ya está desapareciendo. Recuerdo, Evo Morales, por ejemplo, expulsó USAID de Bolivia porque estaba financiando a ONGs, organizaciones de la sociedad civil, que básicamente estaban buscando pues, derrocar a su gobierno, eran golpistas. Esto sí ocurre, pero hay otras ONGs de la sociedad civil que tienen una larga trayectoria de lucha por la justicia desde abajo y con el pueblo, ¿no? Sí, yo creo que en México el sector de derechos humanos tiene una larga tradición de lucha y depende sobre todo de la cooperación internacional europea, muchas veces animada por también inspiración religiosa. También creo, John, que en el caso de México, el dinero de la cooperación de los Estados Unidos estaba en buenos proyectos, ¿no? Desde la Comisión Nacional de Búsqueda hasta organizaciones relevantes como Artículo 19. Creo que la propia historia de México y Estados Unidos limitaba mucho la posibilidad de que aquí hubiese esas prácticas que quizás se registraron en otras partes. Pero tienes toda la razón en decir que ha habido algunos actores que abusaban del membrete sociedad civil para agendas que no eran compatibles con la defensa de derechos humanos. Yo diría que ahí el ejemplo más paradigmático es Isabel Miranda de Wallace, ¿verdad? Que creó una organización que se presentaba como no gubernamental y de sociedad civil, que impulsaba la mano dura en derecho penal, que avalaba la tortura, en fin, cosas que no deberían de ninguna manera ser parte de la agenda de una organización. Entonces, tienes razón en que ha habido esos casos también en México y los acotaría a ejemplos como este, ¿no? Sí, hay una pluralidad de manifestaciones y ahora con Trump acaba de anunciar que están retirándose de la comisión o el Comité de Derechos Humanos, ¿no? El Consejo. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Están desapareciendo la ayuda humanitaria. Esto implica un giro con respecto a la práctica de los derechos humanos en el mundo. ¿Esto va a tener un impacto real en la defensa de los derechos en el mundo o es simplemente una cuestión pasajera, que una vez que se vaya Trump en 4 años ya vamos a regresar a normalidad en el tema? Creo que estamos, John, en un momento en el que la enorme cantidad de decisiones que está tomando la administración de Trump generan una sensación de rebasamiento y de estar muy abrumados, ¿no? Y es fácil hacer pronósticos muy catastróficos que ojalá que hacia adelante no se cumplan. Pero en este tema creo que sí el pronóstico es catastrófico. Creo que sí estamos en un cambio de época en cómo se ha entendido la cooperación internacional en derechos humanos. Yo creo que esto que se ha anunciado tiene varios niveles de afectación. Hay organizaciones que hacían un trabajo valioso que hoy ya no lo pueden hacer. Segundo, hay organismos intergubernamentales
que tenían apoyo relevante de la cooperación norteamericana, que ya no podrán hacer su labor. Y no pensemos los más polémicos, pero la UNESCO, UNICEF, etcétera, agencias que hacían un trabajo La CEPAL valioso. también depende de esto, ¿no? Sí, sí. Yo creo que hay un tercer nivel, que es cómo esto va a implicar a la otra filantropía norteamericana, que quizá tenga que mirar más hacia el interior de los Estados Unidos y ya no tanto esta vertiente internacionalista. Y la cuarta que estamos por ver es qué hacen otros países que son importantes que habían sido importantes en los intentos de construir un régimen internacional basados en ciertas reglas, siempre insuficientes, nunca respetadas. Yo no digo que eso funcionara al 100, pero que ahora quedan muy, muy relegadas por este otro esquema que es decisionista y dependiente de un tipo que tiene un entendimiento muy precario del orden internacional, ¿no? Lo internacional, los derechos humanos, o realmente un cinismo absoluto, ya no esto que hace unos días propuso expulsar a todos los palestinos de su país, Tremendo, una cuestión realmente tremenda en términos de una falta de respeto a las normas básicas de la convivencia. Y por otra parte, pues desde China, no sé, ¿dónde encontraríamos aliados de los derechos humanos? A los chinos les importa este tipo de colaboración, de fomento a la sociedad civil o no, en tu experiencia. Nuestra impresión es que no, y creo que la historia reciente de los derechos humanos lo confirma. Hay este hito que es la conferencia de Viena, donde se reafirma la integralidad de los derechos humanos en el 93, una vez caído el muro de Berlín, y desde entonces la posición china ha sido pues más bien de reivindicar el margen de apreciación de los estados nacionales conforme a su cultura, su tradición, su historia, ¿no? Queda la expectativa de la posición europea, aunque también está, si uno ve en cada uno de los países de la Unión Europea están surgiendo voces de ultraderecha muy contrarias al régimen de derechos humanos. Entonces estamos en un momento, la verdad es que bastante peligroso, para que algunas conquistas precarias, imperfectas, etcétera, incluso en esa imperfección sean revertidas y que vayamos hacia atrás, ¿verdad? Sí, es terrible porque los Estados Unidos utiliza los derechos humanos como herramienta también imperial, ¿no? Y yo nunca le creía a Biden que estaba realmente buscando el Estado de Derecho, la democracia en el mundo. Entonces yo no lloro el fin de esa hipocresía, pero lanzarnos al vacío absoluto es algo terrible. Si China no está ofreciendo otra cosa, pues vamos a tener que unirnos como siempre desde América Latina, ¿no? También tenemos tradiciones muy fuertes, tú mismo dices, la liberación de luchas desde la sociedad civil. Pero pues es replantear todo, ¿no? Sí, recomponer el orden internacional y creo que estamos en un momento en el que creo que es importante que tengan un lugar las reivindicaciones nacionales. Tenemos que entender que finalmente somos sujetos inmersos en una cultura, que asumimos una herencia. Pero es importante también reivindicar que el progresismo siempre ha sido internacionalista, ¿no? Claro. Y evitar que nos quedemos en cotos nacionales cerrados, donde nadie puede opinar nada sobre lo de el de al lado, porque eso regularmente ha ido en detrimento de los derechos humanos, ¿no? Y hablando de soberanía, ahora Trump exige que le cuidemos la frontera, con tal de salvar el asunto de los aranceles. El gobierno actual accede a mandar 10,000 tropas, no sé si ya se haya consolidado ese número exactamente. No se ha mencionado ahorita, pero también está, desde la primera vez que estaba Trump, el acuerdo de que México cuidara también la frontera sur, ¿no? O sea, que cerráramos la frontera con Guatemala. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué ha pasado en estos años? Estamos haciendo lo mismo que los estadounidenses con sus migrantes. Ahora México es
un pequeño soldado en términos de política migratoria o no está tan grave? Nosotros lo que vemos desde los derechos humanos, John, es que la posición de México es muy asimétrica en esta relación bilateral. Se entrecruza lo comercial con lo de seguridad, con lo migratorio. Creo que la presidenta Sheinbaum está haciendo un trabajo sumamente difícil en hacer frente a la incertidumbre permanente de un actor que no se guía por las reglas de racionalidad mínima que existían antes, ¿no? Sin dejar de reconocer esa complejidad, no quisiera trivializarla o minimizarla, sí vemos con preocupación la decisión de desplegar a las Fuerzas Armadas para que actúen como contención del flujo migratorio. Porque cuando eso ocurrió por primera vez más intensamente en 2019, nuestros colegas que hacen trabajo en territorio, el Centro Fray Matías de Córdoba, en Tapachula, que es de primera, el Servicio Jesuita para Personas Refugiadas, los albergues muy importantes como la Casa del Migrante en Saltillo, el albergue Quino en Nogales, lo que reportan es que más presencia militar en migración suele ir acompañado de más abusos. Y los más recientes ocurrieron hace muy poco, John, apenas se registraron en noviembre y antes en septiembre en octubre, perdón, que tienen en común que elementos de la Guardia Nacional o del Ejército abren fuego indiscriminado contra un vehículo que va transportando migrantes que se niega a detenerse en un retén. Y resultado, varias personas muertas por un uso desproporcionado de la fuerza letal. Ese es el tipo de incidente que ocurre cuando tú despliegas al ejército a las funciones migratorias, ¿no? Entonces, es preocupante la construcción de una idea de que la migración es un tema de seguridad nacional, de que el migrante es enemigo externo, porque si no se toman controles civiles adicionales, si no se eleva la voz de alarma oportunamente, sí se pueden registrar abusos, ¿no? Y creo que este despliegue que se anunció ahora para la frontera norte puede tener ese riesgo, ¿no? Pues tenemos el caso más escandaloso de 44, ¿cuántos migrantes calcinados en Ciudad Juárez hace 2, 3 años o recientemente en una estación migratoria que funcionaba como cárcel y hasta la fecha es todavía el mismo responsable del Instituto Nacional de Migración, Sí, ¿no? sí, así es. El señor Garduño sigue responsable aún después de una, pues no sé si llamarle pues masacre no intencional, pero al fin de cuentas una pérdida de más de 40 vidas migrantes, ¿no? ¿Cómo no? Y como sabes, cuando hay una persona, un grupo de personas bajo la custodia del Estado, hay un deber agravado de la posición de garante en que están las autoridades, ¿no? Entonces, si se suscitó un evento adentro de la estación migratoria que devino después en que hubiese fuego, el Estado estaba obligado de prevenir que eso no ocurriera, de actuar después en consecuencia y de minimizar la pérdida de vidas humanas. Y todo lo que se documentó de ese caso es una serie de malas prácticas, de incumplimiento a ese deber de garante del Estado. Y es muy difícil de entender que pese a ello, el titular del INM haya continuado hasta el fin de la administración y que en los hechos hoy continúe, ¿no? Es un tema en el que es urgente un cambio y en cambio lo que se documenta es cómo el Instituto Nacional de Migración, al tiempo que preserva esta misma cabeza, cada vez va integrando más y más militares para su funcionamiento ordinario. Bueno, vamos a continuar con este tema muy importante. Vamos a un breve corte y regresamos con Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. No se vayan. Continuamos con esta muy importante discusión con Santiago Aguirre. Muchas gracias, Santiago, por estar con nosotros. Estamos hablando sobre el Instituto Nacional de Migración. Están las mismas autoridades, o por lo menos poderes fácticos que están ahí determinando lo que ocurra en migración, pero ya hay nuevos protocolos, por lo menos. ¿Qué seguimiento le han dado? O sea, ¿hay nuevas reglas del juego? ¿Se aprendió algo de lo de Juárez o seguimos igual?
Pues mira, había habido un evento previo al de Juárez y ya se había ahí en una recomendación de la CNDH propuesto revisar los protocolos. Inmediatamente después del evento sí lo que se detectó es que estaba disminuyendo el número de personas. Están detenidas, ¿no? El INM, usando un eufemismo, dice que están aseguradas porque no acepta que priva de la libertad, pero en los hechos, pues personas no tienen libertad deambulatoria, están... Pero en los hechos, todas las estaciones migratorias son cárceles, funcionan hoy como cárceles, Yo o pueden creo que... salir y regresar. No, en los hechos funcionan como cárceles. ¿Sí? Hay todo construcción lingüística que intenta decir que que es un aseguramiento, etcétera. Pero bueno, por ejemplo, las visitas de instancias externas para supervisión cada vez se ajustan más a la lógica de seguridad nacional y son más restringidas, por ejemplo, ¿no? Los religiosos que entran a ver cómo están los migrantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo lo que creo, sin ser especialista en el tema, y en México hay organizaciones que lo trabajan muy a profundidad, ¿no? Sin Fronteras, la Fundación para la Justicia, el Servicio Jesuita para Refugiados, el Centro Fray Matías de Córdoba, el Instituto de las Mujeres en la Migración, el IMUMI, todas instancias muy especiales, muy especializadas. Lo que denuncian es que desde hace años estamos en una inercia de entender la seguridad bajo el prisma de la seguridad, la migración bajo el prisma de la seguridad nacional, ¿no? Sí. Y que eso va conllevando un endurecimiento, ¿no? De las medidas. Y en la frontera sur, pues también, ¿no? Estamos militarizando la frontera sur. O sea, sí estamos haciéndole el trabajo sucio a los Estados Unidos. Pues. Sí, digamos que no se ha, en la formalidad no se ha aceptado aún lo de ser tercer país seguro para que se deporten acá personas de otras nacionalidades, pero en los hechos es claro que el proyecto de los Estados Unidos ha sido externalizar su frontera sur hasta Chiapas y poner un buen dique de contención ahí, que México ha estado en esta condición muy asimétrica en la relación, aceptando algunas de esas exigencias, ¿no? Y luego tienes el caso de Bukele, que ya es pues nuestro Trump centroamericano, una exageración absoluta. O sea, ¿qué está pasando en El Salvador? Se tiene mucha popularidad, ¿no? Bukele lo apoyan pues casi como a Claudia aquí, 70%, etcétera. Dice que ha limpiado las calles, pero esos sí son campos de concentración, sus cárceles, ¿o qué es lo que está pasando ahí? Sí, no, tremendo, John, lo que se denuncia, y de nuevo hay voces muy autorizadas, Cristosal es una organización muy reconocida, la UCA, la Universidad Centroamericana del Salvador, con una historia especialmente emblemática para los jesuitas. Ahí fue asesinado el rector Ignacio Yacuría y sus compañeros. Lo que están denunciando es cómo la crisis irresuelta de inseguridad en El Salvador fue generando las condiciones para que llegara alguien cuyo ofrecimiento político central era mano dura, menos derechos humanos, más represión penal, y la población, en una condición de desesperación por lo que estaban sufriendo, le dio el voto de confianza. Y llegado al poder, ha mostrado ser un presidente autoritario, que sin embargo mantiene respaldo popular, porque a partir de medidas abiertamente contrarias al régimen de derechos humanos, bajó de inmediato la percepción de inseguridad, ¿no? La inseguridad tiene esta cosa compleja, como sabes, John, de que por un lado se construye a partir de datos objetivos, pero también tiene mucho de percepción subjetiva. Y las clases medias latinoamericanas han mostrado ser especialmente proclives a, en contextos de temor, apoyar la mano dura. Y qué bueno que lo mencionas, porque lo que está pasando en El Salvador debe ser una alerta para toda la región, ¿no? O sea, ahí no hay debido proceso, simplemente los meten a la cárcel por traer un tatuaje, ¿no? ¿O es una exageración? No, tal cual, en audiencias masivas, jueces sin rostro, con un marco jurídico muy laxo para decretar medidas cautelares. Entonces, las cárceles se van llenando de gente sin sentencia. Eso le pega a las cifras de incidencia delictiva, pero estas personas están en un limbo legal muchas veces, sin acceso a defensa. Se han documentado muertes adentro de las cárceles por el propio hacinamiento, y muchos inocentes están ahí dentro, ¿no?
Bueno, en México tampoco cantamos tan mal las rancheras en esta materia. Tenemos en la Constitución un derecho a detener arbitrariamente, de acuerdo con una gran cantidad de delitos graves, pero que luego se pueden reinterpretar. También tenemos nuestro populismo penal, ¿no? Esta idea de la mano dura dentro de nuestra propia Constitución, ¿no? Sí, que es un fenómeno triste, ¿no? Porque muchos todavía nos tocó estudiar derecho en México en un contexto en el que la Constitución era ejemplar en su contenido social y progresista. Y en el último tiempo esa misma Constitución se ha ido, le ha ido abriendo paso también a figuras de las cuales no nos debemos enorgullecer. El arraigo que se introduce en tiempos de Calderón es ejemplo de ello. Y más recientemente la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Esta idea de que ante la sola imputación de ciertos delitos, el juez está obligado a ordenar que la persona enfrente su proceso en cárcel, aunque todavía no se haya llevado a cabo el juicio, ¿no? Que lamentablemente suele ser muy respaldada por la sociedad porque tenemos una cultura muy punitivista que iguala justicia a cárcel, ¿no? Entonces, si en mi perjuicio se cometió un delito y voy a la audiencia como víctima, quiero que haya cárcel. Me cuesta mucho entender que a lo mejor a esa persona se le dicte una medida cautelar que asegura que comparezca a juicio, pero que no lo mantiene en prisión. Queremos prisión, o mayoritariamente la sociedad parece querer eso, y es ahí donde encuentran un terreno muy fértil para avanzar este tipo de medidas de lo que se ha llamado populismo penal, ¿no? Y a ver, tú mencionaste el arraigo con Calderón y la prisión preventiva oficiosa. Esa segunda parte es reciente. Es reciente, O sea, sí. es producto de los tiempos de la 4T, pues. Sí, claro, claro. Y el arraigo de Calderón tampoco se ha revocado. Tampoco se ha revocado, permanece en la Constitución, disminuyó su uso, está restringido a delincuencia organizada, pero ahí lo tenemos. Y la prisión preventiva oficiosa fue introducida a la Constitución. Digamos que en la reforma penal de 2008 ya estaba de alguna manera prevista. La redacción del artículo 19 ordenaba a los jueces a imponer prisión en ciertos delitos extremadamente graves. Y al haber generado ahí un catálogo de delitos para los cuales era susceptible esta medida, se generó un incentivo de que el catálogo fuera creciendo. Y nunca había crecido tanto como en el gobierno del presidente López Obrador y de Claudia Sheinbaum. Ahí tuvimos una inflación del catálogo impresionante, ¿no? ¿Cuáles delitos ahora se incluyen en general para que la gente entienda? En general son delitos que generan mucho repudio social, desde luego, ¿no? Está el homicidio, está el secuestro, los más recientes fueron los asociados con fentanilo, los temas fiscales, algún delito también contra la integridad de las mujeres, el tema de violencia sexual, etcétera, ¿no? Es un catálogo muy largo el que tenemos ahora y en esos supuestos el juez o la jueza queda obligada a imponer prisión preventiva en todos los casos. Aun ¿no? cuando no haya ninguna condena, ninguna demostración de culpabilidad realmente. Exactamente, aunque la persona pague fianza, acepte llevar un brazalete, digamos, está asociado al delito por el que se acusa, ¿no? Y en nuestra experiencia, un tema no menor asociado a esto y que quizá nos lleve a hablar del gran problema de la justicia que son las fiscalías, es que le da más herramientas al Ministerio Público para extorsionar a la gente en la sede ministerial. Eso es lo que realmente pasa, ¿no? Si el Ministerio Público sabe que acusando por esta figura te voy a llevar a la cárcel, pues tiene más poder para extorsionarte, ¿no? Sí. Supuestamente justo la transición al modelo acusatorio, ¿no? Iba a permitir una profesionalización de los ministerios públicos, ¿no? Mejor investigación de los casos, etcétera, que es la raíz de la justicia o la injusticia. Bien, claro, los jueces, ahorita vamos a hablar de la reforma judicial, pero tiene que ir de la mano también con una reforma a la procuración de justicia, ¿no? ¿Has visto avances en algunos estados, algunas entidades a nivel nacional? ¿La autonomía de la Fiscalía General de la República ha generado buenos resultados? ¿O cómo vamos en esa materia? A ver,
lo que vemos desde el Centro PRO y asumiendo que entramos al sistema de justicia siempre desde la mirada de víctimas de delitos muy específicos, no tenemos una valoración completa, es que el tránsito a las fiscalías autónomas fracasó. Para lo que sirvió es para que tengamos ahora fiscales transeccionales que frecuentemente entran en conflicto con el gobernador entrante o no se presentó a nivel federal y qué bueno, pero en los estados está lleno de conflictividad, el fiscal autónomo que quedó con el gobernador que entró y los temas torales de la investigación de los delitos que tienen que ver con diseñar una política criminal democrática que defina claramente cuáles son las prioridades a perseguir, con reformular a las policías investigadoras de los delitos, porque son cuerpos delincuenciales, pues, no por nada la gente los conoce como los perjudiciales, ¿no? A los ministeriales o a los policías de investigación del delito. Ahí no tenemos avances y en cambio focalizamos la atención en tocar al Poder Judicial Federal sin hacernos cargo de este otro gran conjunto de problemas, ¿no? Pero en la Ciudad de México, por ejemplo, sí ha habido avance en esta materia de la autonomía, de la profesionalización. Mira, yo creo que ni siquiera. Yo creo que en la gestión de la fiscal Ernestina Godoy se impulsaron algunas prácticas relevantes. El Consejo Ciudadano que se creó para transitar hacia el modelo de fiscalía operó bien. Creo que ahora la designación de la nueva fiscal, Berta Alcalde, es alguien que llega con ideas nuevas del funcionamiento de la justicia penal. Pero creo que la experiencia del ciudadano que va a una agencia del Ministerio Público en esta ciudad, en lo sustantivo no ha cambiado. Creo que indicadores numéricos como, y te lo digo teniendo familiares afectados por esto muy cercanos, en la capacidad para ejecutar órdenes de aprehensión en la ciudad, sigue siendo bastante criticable, ¿no? Entonces, creo que mucho del tema pasa, John, por cómo se le inyectan recursos a las fiscalías. Y creo que nadie ha querido tomar esa decisión en serio. Y creo que lo otro también pasa por cómo las y los jefes de gobierno, las y los gobernadores, las y los presidentes renuncian a tener una fiscalía que les pueda ser útil para finalidades políticas. Y creo que ningún gobernador o presidente hasta ahora ha estado dispuesto a renunciar a eso, porque era muy funcional para el sistema político mexicano, para perseguir adversarios, para arreglar asuntos álgidos, para dar un trato privilegiado y diferente a quien tiene influencias. Y yo creo que ahí todavía no transitamos, en el tema específico de las fiscalías, ¿no? La autonomía legal no ha implicado una verdadera autonomía política, o en su caso, conflictividad de plano entre diferentes bandos, ¿no? En Veracruz, recuerdo los pleitos entre el gobernador Cuitláhuac y la fiscal ahí, ¿no? O sea, ya uno pierde la esperanza de generar realmente una fiscalía autónoma y profesional, ¿no? Bueno, el otro lado de la moneda justamente son los jueces. Estamos ahorita en medio de un proceso muy intenso, ya están las candidaturas planteadas de los tres poderes. Vamos rumbo a una elección en junio de casi 900 cargos, ¿no? Incluyendo la Suprema Corte, pero hasta los jueces de distrito. Eso es el federal. Luego a nivel local también van a haber otras elecciones. ¿Tienes esperanza que esto pueda sacudir el Poder Judicial y generar un nuevo equilibrio más democrático, efectivo en el Poder Judicial? Pues el Centro PRO ha sido de las organizaciones que han estado escépticas sobre este proceso de cambio, John. Lo que nos ha preocupado es, primero, el diagnóstico, ¿no? Focalizar demasiado en la Suprema Corte cuando necesitamos una visión más holística del sistema de justicia que incluyera fiscalías, defensorías, un tema que tú conoces bien, incluso los temas de policía de investigación del delito, y otros muchos temas que no son penales y que son de la justicia de día a día de la gente, ¿no? Entonces,
el diagnóstico focalizó demasiado en Poder Judicial y dentro de Poder Judicial Corte. Y sí es cierto que cambiar el perfil ideológico de las personas juzgadoras puede detonar cambios, eso es real, pero creo que la experiencia latinoamericana te muestra también que si eso no se acompaña de revisar las normas procesales, que son la puerta de entrada a la justicia para la gente, ¿no? Cómo funciona el amparo, qué tan fácil es presentar una demanda, dónde están los distritos judiciales, etcétera. Y si no se proveen recursos en serio para la asesoría jurídica gratuita que provee el Estado, difícilmente cambia la composición de la justicia en serio, ¿no? Y creo que ahí nos falta mucho, ¿no? Y tristemente no ha sido un tema tampoco de la izquierda. Yo pienso en esta ciudad, ¿no? Tantos años con gobiernos de izquierda, la condición en que está la Defensoría Pública local. ¿Cuántas causas lleva cada defensor en la Ciudad de México? A ver, tú dime. Y mira, no, están saturados, Sí. ¿no? Saturados. ¿Qué más progresista que proveer de servicios legales gratuitos al pobre, ¿no? Y entonces, al no estar estos otros temas incorporados en la reforma judicial, estamos escépticos. Y hay un tema adicional, John, que conecta con lo que hablábamos de nuestra proclividad cultural a la mano dura, que es que nosotros pensamos que va a ser más difícil después de la elección judicial en materia penal que los jueces se atrevan a absolver a los inocentes, porque tristemente el electorado no va a premiar absoluciones, ¿no? Va a premiar la mano dura. Estados Unidos es muy diferente, pero los estudios empíricos muestran que el juez penal cuando va a elecciones juzga más duro incluso al inocente. Y en México tenemos un sistema de justicia que no funciona para nadie, no funciona para la víctima que busca justicia, pero tampoco muchas veces funciona para el imputado, que a veces es el más indefenso. Y en esos casos, que son los que nosotros trabajamos, casos como el de Keren Ordóñez, una mujer sobreviviente de tortura sexual en Tlaxcala, acusada de secuestro de un delito que no cometió por ser mujer, va a ser más difícil sacarlos, ¿no? Porque los jueces van a estar pendientes de la elección. Es un punto muy importante. Vamos a ir a un otro corte. Regresamos para continuar platicando con Santiago Aguirre, un gran defensor de derechos humanos, director del Centro de Derechos Humanos Pro Juárez. No se vayan, aquí le estamos esperando. Seguimos aquí con Santiago Aguirre, gracias a nuestro público, gracias, estimado Santiago. Vamos a hablar de algunos casos claves. Pues el de Ayotzinapa, obligatoriamente tenemos que hablar de ello. Estuvo aquí hace unos meses el mismo Arcando Encinas, ha estado aquí Vidulfo. Todavía hay un expediente abierto, pendiente en la materia, ¿verdad? Sí, no se puede dar por cerrado. Hablar de Ayotzinapa es hablar también de una crisis de desapariciones que sigue muy presente en el país, que todavía nos exige unas medidas más extraordinarias que las que se han tomado. Pienso sobre todo en enfrentar el rezago forense, ¿no? Miles y miles de cuerpos y restos en los estados, sobre todo sin procesar y sin identificar, que si se le dejan a las fiscalías se van a quedar ahí en las morgues, ¿no? México requiere de un esfuerzo de corte incluso más humanitario que penal para ir procesando esos cuerpos y restos y restituirlos con sus familiares y darles algo de paz, incluso si no hay justicia, ¿no? Es de ese nivel el rebasamiento que ha habido de las capacidades de Estado en materia de desaparición. Hubo un diferendo con Carla Quintana, que incluso renunció al final del sexenio anterior. Ya hay un nuevo encargado ahí, ya están otra vez trabajando en esa materia, haciendo una buena cifra de los desaparecidos, ¿o sigue atorado? Pues mira, más allá de las personas, nosotros en el PRO somos de los que pensamos que Carla Quintana hizo un buen trabajo y eso hay que reconocerlo mucho desde la perspectiva de lo que abrió el subsecretario Encinas, que yo creo que fue un funcionario que intentó hacer las cosas diferentes a la altura de lo que se necesitaba y eso le costó. Pero decía que más allá de las personas, lo que nos preocupa es que se iniciaron algunas apuestas que después quedaron truncas, ¿no? Por ejemplo,
En ese tiempo se apostó por un Centro Nacional de Identificación Claro. Humana, estaba en Morelos, que se ocupara solo de eso, del rezago forense, de las múltiples piezas óseas que van a requerir un procesamiento científico sofisticado porque tienen algún daño, de cuerpos donde ya no hay huellas digitales, que son la gran mayoría de los de larga data, y era promisorio que hubiera algo de Estado dedicándose específicamente a eso. Lamentablemente se abandonó, la Fiscalía lo torpedeó cada que pudo porque quieren preservar ellos el monopolio de la identificación de cuerpos y restos, en fin. Eso es lo que todavía se echa en falta de un abordaje más integral, ¿no? Y Ayotzinapa se inserta en eso, claro, es un caso muy paradigmático por lo que abrió de un tema que todavía requiere en México de mayor atención, que es la colusión del mundo de la política, sobre todo a nivel regional, estatal, con el mundo de la criminalidad organizada. Los padres y las madres de Ayotzinapa han estado contigo, tú estuviste en la Normal, han sido muy ejemplares en su lucha. Lo son también muchos otros familiares, todos los familiares que tienen personas desaparecidas en México. A veces se enfrentan cierta incomprensión del lado de las autoridades porque ellos no aminoran su demanda en función de que ya cambió de partido el gobierno. Ellos mantienen un dolor vivo todo el tiempo, ¿no? Y creo que en el caso de Ayotzinapa su lucha permitió conquistar algunas parcelas de verdad. Yo creo que es un hecho que hoy saben más de lo que pasó esa noche que antes. Hoy ya no tienen una mentira enfrente como la que tuvieron antes, pero el punto esencial del caso, que es conocer el paradero de cada una de las víctimas, un paradero que tristemente es mortal, a 10 años todo así lo indica, las familias tienen derecho a mantener su esperanza, pero nosotros tenemos que ser muy serios con lo que hay. Ese paradero no ha sido plenamente dilucidado y la legislación de derechos humanos internacional es muy clara. Mientras no se esclarezca plenamente el paradero de cada uno de los desaparecidos, la obligación de Estado subsiste, ¿no? Ahora iniciaron, después de un final de administración álgido con el anterior gobierno, recuperaron ahora los diálogos, está a la cabeza el Centro Tlachinolan, Vidulfo Rosales, y ojalá que eso encuentre un canal pronto para seguir adelante, ¿no? Aunque sí, el problema son los militares que no quieren dar la información plena, pues no va a avanzar más allá de lo que yo he escuchado con Vidulfo. Avanzan hasta cierto punto y de repente pues, hay un muro, ¿no? Siempre se topan con un muro. Sí, hay temas muy específicos donde gracias al esfuerzo de esta supervisión internacional que hubo en el caso por el grupo de expertos independientes. Por cierto, me acuerdo que estabas tú en la presentación de su primer informe, Claro. estábamos muy cerca, me consta que desde entonces estaba cerca del caso. Hay temas muy puntuales donde se ha documentado que el ejército tiene más información, que a 10 años no la ha entregado, ¿no? Entonces, ha sido la propia torpeza militar la que ha generado más sospechas sobre qué tanto saben, qué tanto están involucrados en el caso. Y eso para nosotros es patente, pues cuanto más para un padre o una madre que le cuesta mucho entender, oye, el ejército firmó un decreto presidencial, dijo que iba a ayudar y aún ahora mete el pie, pues algo esconden. Y ya estamos en ese impasse desde hace tiempo. Y esto nos habla de cómo las Fuerzas Armadas en México tienen relativa autonomía, desde luego subordinación a la figura presidencial, pero en cuanto a otros controles son muy autónomos y no tienen una buena trayectoria de rendición de cuentas en derechos humanos y eso no ha cambiado, ¿no? ¿Te preocupa en general el empoderamiento militar actual? O sea, hay militarización, lo llamarías así, y esto es un riesgo para los derechos humanos y para el futuro de la política, de la gestión pública en México. Nosotros así lo vemos, John. Sí vemos que venimos no de hace 2 sexenios, de hace 3 lustros en un proceso de empoderamiento militar que no ha ido acompañado de robustecer algunos controles. Normalmente eso se ha asociado a abusos en derechos humanos y a poca rendición de cuentas. Para nosotros es algo como muy de experiencia, ¿no? Si en un caso hay que investigar a un militar que torturó, el Ministerio Público de Fiscalía no quiere citarlo.
le da miedo. Tiene que ir a tomarle la declaración al general a la Sedena porque no hay controles efectivos, ¿no? Y ahora ha surgido un riesgo adicional que es la participación en construcción de obra estratégica, donde lo que hemos ido documentando es el abuso de la categoría seguridad nacional. Seguridad nacional, tú lo sabes muy bien, como experto en transparencia, te da un marco de laxitud considerable para contratar. Y cuando una institución pública tiene esa enorme ventaja, pues la corrupción va a ocurrir, ¿no? Si tú puedes asignar contratos libremente invocando seguridad nacional, va a haber alguien que abuse de eso. Y se necesita para evitar esa situación que haya controles externos, ¿verdad? Y estos controles hoy los tenemos muy debilitados, ¿no? Hace unos meses, antes de que terminara el sexenio anterior, se presentó ahí en el Centro Cultural Tlatelolco un gran informe sobre los delitos del pasado, pues delitos políticos, desapariciones, represión. ¿Qué tan completo fue ese informe y hasta qué punto ha habido alguna respuesta del gobierno anterior o al actual para realmente atender este asunto? O sea, yo sé que quizás no haya tantos presos políticos ahora, tú sabes, con Calderón y Peña Nieto personalmente muchos andábamos acompañando directamente a los cientos, si no miles, presos políticos que estaban en esos regímenes. Y ahora, me corregirás, ya no existe ese fenómeno tan frecuente, no están encarcelando a activistas, a maestros, a jóvenes. Pero sí hace falta investigar los delitos del pasado, hacer una justicia transicional en algún momento dado, ¿no? Así es, John. Quedan algunos remanentes de prácticas poco democráticas. Me viene a la mente el caso de Kenny Hernández, ¿no? Que la tienen en unas condiciones carcelarias muy severas por tomar casetas de cobro, un tema que no debería tener una vertiente penal y ojalá que se resuelva pronto. Te quedan todavía remanentes de la desviación de la justicia penal del calderonismo, pienso en el caso de Israel Vallarta, que sigue en la cárcel, ¿no? Pero tienes razón en que hay un uso de la justicia penal menos lesivo en contra de movimientos sociales en el presente. Yo creo que eso es objetivo y es real. Y ese contexto de mediana distensión permitió abordar otros temas pendientes. Ya hablamos de Ayotzinapa, que en realidad pues, lo genera el gobierno de Peña Nieto. Y el otro esfuerzo que empujó mucho en su momento Alejandro Encinas fue crear una comisión para mirar el periodo represivo de la Guerra Sucia, ¿no? Se produjeron al final 2 informes, uno impulsado por Carlos Pérez Ricard, David Fernández, Abel Barrera, el otro por Eugenia Lier. Los 2 son muy complementarios y sí aportan luces nuevas sobre lo que fue ese periodo. No es que no se hubiera estudiado, ¿no? Hay grandes trabajos académicos, periodísticos sobre el periodo, pero que una comisión de Estado lo reportara era relevante. Ahora, ¿dónde estaba el diferencial y dónde sigue estando? Pues que eso lo acepte la cabeza de Estado, que eso lo reconozca el Ejército y se anuncia en serio un programa de construcción de garantías de no repetición de ese pasado que pasa por lo educativo, por atender a las víctimas, por entregar archivos pendientes, sobre todo de carácter militar, por continuar el cambio cultural para las figuras de ese pasado no seguirlas enalteciendo, etcétera. Eso no lo vemos todavía, ¿no? Lo que hay son los informes entregados con trompicones por falta de información, pero no todavía una apropiación de Estado a la altura de lo que se requiere y una resistencia militar actuante, ¿no? ¿Y esos informes llegan hasta Peña Nieto y Calderón o son estrictamente históricos de los 80s? Creo que el periodo 70s. que al final se definió por decreto presidencial, por acuerdo presidencial, fue 65-90 y su mirada, por ejemplo, sobre los 80, sobre la represión contra el perredismo en Guerrero, es de verdad una mirada muy comprensiva que vale la pena mirar.
Creo que algo en lo que contribuyen estos informes, en especial el elaborado por Carlos Pérez Ricard, David Fernández y Abel Barrera, con un equipo de jóvenes académicos muy comprometido que estuvo trabajando en condiciones adversas, es que nos ayudan a mirar la extensión de las prácticas represivas y a complejizar la mirada, porque lo que más se conocía era, digamos, la severidad de las campañas contra insurgentes, 74-76, la desaparición de militantes de grupos armados. Pero toda la secuela represiva contra líderes campesinos, personas de la diversidad sexual, que estaban en la vía democrática, que no estaban en la vía armada exclusivamente, muestra un estado, digamos, mucho más represivo de lo que se caracterizó en la construcción histórica de lo que fue el prismo en México, ¿no? Entonces todavía nos falta Peña Nieto y Calderón. Sí, ¿no? así es. Esa época también de represión bárbara, ¿no? Sí, sobre ese periodo no se ha tocado en un esfuerzo de esclarecimiento. Sí. Si en un futuro tuviéramos nuestro Trump mexicano, ¿no? ¿Recuerdas? El Bronco. Parece la prehistoria, pero fue hace 7 años, ¿no? Fue candidato en 2018. Proponía, ¿no? Cercenar las manos a los delincuentes, ¿no? Sí hay ese impulso entre la clase política y hay cierta demanda incluso de la sociedad. Si llegara nuestro Trump o nuestro Bukele mexicano, ¿cuánto tardaría en poner todo de cabeza y empezar una represión masiva en el país? O sea, ¿estamos blindados en una situación así? No sé cómo lo veas tú, yo no lo he pensado lo suficiente, pero me da la sensación después de ver a Milei de que ninguna sociedad debería confiarse, ¿no? Porque si había una sociedad ejemplar en la construcción de memoria, en haber estigmatizado un pasado represivo, era la Argentina, y ahora están lidiando con una figura incluso negacionista. Ante el vaciamiento de la oposición política, su irrelevancia real, sí hay el riesgo, estoy repitiendo cosas que le he oído a otra gente, sí hay el riesgo de que ese vacío lo puedan ocupar expresiones más de ultraderecha. Creo que lo que vemos en una figura como Verástegui es eso, claro. Lo que refieres del Bronco es eso. Entonces hay que estar muy atentos y reivindicar todo aquello contra lo que hoy está el trumpismo, ¿no? La diversidad de géneros, la tolerancia, el pluralismo, los derechos humanos. Y ahora, al mismo tiempo hay que mantener el foco crítico sobre nuestro presente para no generar un esquema que muy simplificado puede ser aquello que se le atribuía a Fernando Benítez en los 70 de Echeverría o el fascismo, y entonces no había más que adherir al poder actuante. Creo que al tiempo que hay que mantener una sana mirada crítica del presente, también hay que estar atentos a que no se nos vaya a elevar una figura de ese corte, ¿no? Y fortalecer el activismo social, ciudadano, esta tradición que tú representas, que representa el Pro Juárez desde los 80s de esfuerzos autónomos en defensa de los derechos humanos, porque eso es lo que puede perdurar también en el tiempo, ¿no? Y voy de nuevo al ejemplo argentino, ¿no? En tiempos del kirchnerismo, muchos esperaban que las grandes organizaciones de derechos humanos adherieran críticamente al kirchnerismo y lograron mantenerse, desde luego tendían puentes de diálogo con los funcionarios que se podía, y hoy pasados los años tú ves a una gran organización como es el CELS de Argentina a la cabeza de la denuncia de las violaciones de derechos humanos del régimen de Milei. Entonces sí importa no avasallar las voces autónomas que en temas como derechos humanos, medio ambiente, feminismo, diversidades, mantienen voces críticas, porque son las que el día de mañana, si el pendulazo viene muy duro, van a jugar un papel relevante, ¿no? Pues muchísimas gracias, estimado Santiago. Al contrario. Un abrazo a ti y a todo nuestro público por seguir con nosotros todos los domingos aquí en TV UNAM en los Diálogos por la Democracia. Te esperamos de nuevo en 8 días.